Esto es Charlando en un sofá. Muy bien, estamos aquí, un nuevo tema, un nuevo día. Mentira, no es nuevo. No es nuevo, porque ya lo hemos hecho una vez, ya lo sabéis de hecho, porque lo dijimos en Instagram muy tristes. Muy tristes. Pero bueno, la memoria, Lo vamos a hacer una súper cosa interesante, bien. ¿no? Interesante. La memoria de las personas, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo influye en tu vida? ¿Cómo influye en tu vida la memoria? Está a ¿Te todas puedes horas. fiar de la memoria? La gran pregunta. La gran pregunta. Hoy lo vamos a resolver. No, no puedes. Spoiler. Vamos a empezar hablando de un caso que fue muy sonado en el estudio de la memoria, en el científico. Se llama el caso HM, como la tienda, Justo. porque bueno, son las siglas del nombre de esta persona y como hay que mantener esa privacidad, pues Pues nada, HM. HM era un niño de 9 años que tuvo un accidente con la bici, creo, ¿no? Un accidente. Tuvo un accidente. Y entonces a raíz de ese accidente empezó a desarrollar periodos de, crisis de convulsiones. Convulsiones, justo. Y entonces los médicos vieron que esas convulsiones venían de una zona del cerebro, que adjuntamos aquí, Sí. Que se llama hipocampo. Que en esa zona del cerebro se veía que era donde se iniciaban estas crisis suyas. Entonces el médico decidió extirparle esa zona. Y Así. también parte de las amígdalas. Justo, parte también de la amígdala, porque como veis en el dibujito, están conectadas, entonces también se le extirpó parte de la amígdala. A raíz de esta extirpación y de esta operación, el niño empezó a estar un poco raro. Justo. Tenía así una pequeña amnesia, ¿no? O sea, no podía generar recuerdos nuevos, pero en cambio sí que tenía recuerdos de su pasado. Lo que pasa es que no los podía como identificar en periodos de tiempo. En plan, esto me pasó a esta edad o esto me pasó Justo. en tal. O sea, tenía una memoria como Sí, en plan, extraña. me acuerdo de autobiográfica, en plan, me acuerdo de haber vivido esto, me acuerdo de quién soy, que es una parte muy importante de la memoria, pero no sabía colocarlo, no podía generar nuevos recuerdos. Pero sí que, por ejemplo, con la práctica podía mejorar en una tarea, que para eso se necesita memoria, ¿no? O sea, tú haces una tarea, por ejemplo, de pintar, cada vez que practicas, tú vas generando esa práctica, Un aprendizaje, sí. Justo ese aprendizaje, que se necesita memoria de que lo has hecho, y entonces pues vas mejorando. Vale, pues esta persona sí que, bueno, este niño, sí que mejoraba, pero no recordaba haber hecho esa tarea antes, o sea, no recordaba esa práctica. Justo. Entonces, los médicos empezaron a ver que a lo mejor había diferentes tipos de memoria y diferentes zonas del cerebro en los que se encontraban esas memorias. Porque ahora que a él le habían retirado este hipocampo y amígdala, había perdido solo una parte, pero había cosas que sí. Entonces esas cosas debían estar colocadas en otra parte del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación para todo esto? Para que tengáis un poco como el contexto más biológico. Resulta que el hipocampo y la amígdala son los encargados de generar nuevos recuerdos. Cuando tú vives una situación o estás estudiando para un examen, el hipocampo se encarga de que tú proceses esa información y entonces la almacenes. La almacena durante un tiempo, más o menos lo que se considera un poco memoria a corto plazo, que luego vamos a hablar de ello, para que luego cuando ese recuerdo se queda de verdad implantado en tu cerebro para el resto de tu vida a largo plazo, esa información se pasa a las zonas corticales, son con todo lo que envuelve, El o sea, cerebro. sí, la envoltura de tu cerebro, Justo. ¿vale? Entonces, a él no le habían tocado las zonas corticales, por tanto esas zonas de recuerdo de cosas de su pasado, o cosas que había practicado y entonces era capaz de luego hacer mejor. Todo eso sí que se había almacenado bien, por eso lo hacía súper bien. Pero no podía generar nuevos recuerdos porque el hipocampo estaba perdido, ¿vale? Ahora para la definición técnica de lo que es la memoria. Vale, la memoria es la capacidad del cerebro para retener información y luego recuperarla voluntariamente. Es decir, tú tienes un estímulo, un algo, retienes esa información y en algún momento de tu vida tú la puedes expulsar, ¿no? La dices, la tal, o la piensas. Eso es lo que es la memoria. Entonces, tenemos 3 fases para la adquisición de la memoria, bueno, de los recuerdos, ¿vale? La primera fase es la adquisición. Ese momento, como ha dicho María, de está ocurriendo algo y entonces yo decido recogerlo, ¿vale? Mi cerebro lo pilla. En esta primera fase hay diferentes factores que pueden alterar la memoria de alguna manera. Por ejemplo, la iluminación, la perspectiva en la que tú estés. O sea, todo eso tú retienes una realidad, por así decirlo, que a lo mejor una persona que está pues más alejada, más cerca tal, es otra. Entonces estos son diferentes fallos que puede haber en los que de repente dices, yo quizás he recordado una situación de una manera y una persona que a lo mejor estaba a 3 metros, a 15 metros de mí,
recuerda la situación de otra. Lo adquirió de otra forma. Justo. También influye mucho en este proceso tu estado emocional. Como hemos dicho, el hipocampo va unido a la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que se encarga de las emociones. Entonces, cuando estás adquiriendo una información, si tú estás muy cansado, o estás muy estresado, o estás muy triste, o muy feliz, seguramente esa información la adquieras de una forma u otra, muy diferente a otra persona. Por eso pasa mucho lo de que luego cuentas una historia que habéis vivido con otra persona, cada uno la recuerda de una forma, porque a lo mejor también estabais en estados vitales diferentes. Sí. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase de retención, cuando tu cerebro decide guardar esta información y retiene lo que ha ocurrido o lo que estés estudiando o lo que sea. Justo. Y aquí hay otros factores que pueden alterar la memoria, ¿no? Que sea diferente. Por ejemplo, los estereotipos. O sea, se ha visto, por ejemplo, en un estudio que cuando un coche va a X velocidad y hay un accidente o algo así, los testigos que han visto este accidente, según la persona que conduzca, sea hombre o mujer, dicen que iba a una velocidad u otra. Que eso me parece increíble, ¿no? Estereotipos, así de género. Obvio, y también había otro estudio de temas de racismo. Se les pone a un grupo de personas lo típico de... ¿Cómo se llama esto? Como que tienes que ver, te ponen fotos de posibles culpables y tú tienes que elegir quién crees que era el culpable de lo que sea que hayas visto. Y en ese proceso se vio que la mayor parte de las personas culpaban a personas racializadas, cuando luego, cuando se resolvía el caso, la persona culpable no estaba racializada, a lo mejor seguramente era una persona blanca. Pero tenemos esa tendencia a culpar a personas de color, o simplemente de otra raza, o etnia, porque tenemos aprendido que esas personas son más probablemente delincuentes. Sí, total. Y esto al final es porque, según la información que tú tengas sobre un tema, tu cerebro va a intentar rellenar lagunas. Entonces, si de repente ha pasado una escena y tú no sabes todo lo que ha pasado, pues tu cerebro va a intentar rellenar con la información que tú ya conoces, de mira, en esta situación es más probable que pase esto. Pues entonces tu cerebro directamente va a guardar en plan de ha pasado esto. Justo. Como, un poco como los sueños. Los sueños realmente son flash de imágenes y tú luego rellenas. Tú vas rellenando en plan de, pues eso, la historia que a mí me apetezca. Obvio, el cerebro al final necesita un poco una estructura mucho más establecida, entonces él se encarga de que esto no se quede hueco. Pero claro, tenemos que tener muy presente esto para luego saber que no hay que fiarse tanto de nuestra memoria y estar tan seguros de, buah, es que esto fue así. Sí. Cuidadito. Y bueno, y luego ya la tercera fase es la de recuperación. Esto de recuperar es de repente decir, pues por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? De memorizar, bueno, memorizar no, rememorar, se dice, ¿no? Sí. Eso, de rememorar algo que ha pasado. Esto también tiene que ver, ¿no? El tiempo que transcurre entre lo que ha pasado y que tú lo cuentes. Pues ese tiempo pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, que tú vayas reconstruyendo la información. Cada vez que la vayas contando, esa información la vas alterando. Entonces, pues, importante. Justo. Y bueno, ¿sí? Sí, luego otro estudio que se vio es que, por ejemplo, en una rueda de reconocimiento, que es esto cuando pues alguien ha cometido un delito, hay un testigo, y se ponen pues 5 personas delante y tú tienes que decir, ha sido ese. Vale, pues, en plan la policía. Pues también se ha estudiado que cuando, para recuperar un recuerdo, te hacen preguntas, ¿no? Y, por ejemplo, el policía es muy importante cómo te formula la pregunta, porque es diferente si te dicen quién es el culpable, que entonces ya está dando por hecho, en plan, uno de estos 5 es la persona culpable, así te dicen, ves aquí el culpable, o está el culpable en este grupo. O sea, justo, pequeñas cosas como frases condicionan un montón la memoria. Total. Explicado esto, hay 2 temas que nos parecen curiosos e interesantes, que nos ocurren mucho en nuestro día a día. Las situaciones que se llaman... ¿Cómo era esto? Memoria flash, ¿no? Vale, sí. La memoria flash. O de destello. O de destello, en español. Son esas situaciones como, por ejemplo, el atentado del 11S, ¿vale? Ese día todos recordamos dónde estábamos, con quién estábamos, qué hacíamos, qué nos dijo esa persona, dónde lo vimos, si en la tele, en la radio, ¿sabes? Toda esa información tenemos como muy vívidamente qué ocurrió. Porque ocurrió algo muy fuerte que emocionalmente atacó directamente a nuestro cerebro, en plan, Dios, un atentado, y entonces de repente nuestro cerebro, como está además lo que hemos dicho, unido hipocampo y amígdala, se activa a tope, porque nuestro cerebro libera mucha dopamina en ese momento y entonces el hipocampo se pone a funcionar a muerte para recibir toda la información y entonces es como una fotografía del momento. ¿Qué pasa? Que como hemos explicado por las diferentes fases de la memoria,
realmente, aunque creamos que lo recordamos perfectamente, se han hecho estudios en los que se ve que después de un largo periodo de tiempo, 3, 4 años después de este acontecimiento, lo que realmente recordamos es lo que hemos ido reconstruyendo después. Es verdad que según ocurre el momento, nuestro cerebro, como he dicho, lo recoge todo. Y unos meses después te preguntan y es que te acuerdas como si fuera ayer. Eso es cierto. Pero ya después de mucho tiempo, seguramente ahí ya, aunque recuerdas el momento, todo eso que tú ahora crees que recuerdas como una fotografía no es tan real. Sí. Podría sorprenderos. Pero bueno, que todos recordamos esas cosas. Yo en mi caso recuerdo muchísimo los atentados de París, como Dios, estaba aquí, pasó esto, tal. Seguramente hay cosas en las que estoy fallando en el recuerdo, pero es verdad que no olvido ese momento. Ya, justo. Vale, al final solo era una cosa, porque lo otro era un poco lo que ya hemos comentado, lo de las fases. Vale, ahora vamos a explicar un poco los tipos de memoria. Vale, el primer tipo de memoria, que es la memoria más cortita, o sea, de hecho no sé si pone menos de un segundo, o sea, nada, es la memoria sensorial. Sensorial porque viene de los sentidos. Es todos los estímulos que vienen pues por tacto, por vista, etc., ¿no? Todos los estímulos, todos los sentidos los conocemos. Y esa memoria es muy cortita y si por ejemplo vas conduciendo, tú sabes que tienes que salir por la salida 12, ¿no? Entonces cuando vas viendo las salidas, en plan ves la 3, sabes que no es. Entonces esa pequeña fracción de segundo en el que ves la salida 3 y sabes que no es y sigues por la carretera, eso es la memoria sensorial. Viene por el sentido de la vista, ¿no? Ves la 3, no es. Siguiente. Luego eso no se te queda más tiempo en el cerebro, ni se te queda en la memoria. Justo, es una memoria que al final sirve como para seleccionar y discriminar qué cosas del ambiente realmente necesito para este trabajo que voy a hacer ahora. La siguiente, que dura un poquito más, es la memoria a corto plazo. Es, una vez he seleccionado si esto me interesaba o no, si sí me interesaba, entonces lo intento retener. Entonces, nuestra memoria a corto plazo tiene la capacidad de entre 5 y 7 elementos. Elementos pueden ser números, palabras, sonidos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando quieres recordar un teléfono de una persona y te dicen 6, 7, no sé qué, Vale, son 9 números. Tú, por tu memoria a corto plazo, no eres capaz de guardar. El común de los mortales en general no, luego hay gente con una memoria prodigiosa, pero en general no somos capaces de recordar esos 9 números. Por eso es muy común que compartas con una persona en plan, yo me acuerdo de 4 y tú de 5, ¿vale? En plan, reparto estos elementos porque tengo la capacidad de la memoria a corto plazo, que es reducida y va a durar un corto periodo de tiempo. Si yo me repito mucho esta información, acabo convirtiéndola en largo plazo, entonces ya sí que puedo retener más cantidad. Pero en ese corto periodo de tiempo, solo puedo retener entre 5 y 7 elementos, y también la memoria a corto plazo se llama a veces de trabajo, porque es con la que trabajas. En este momento la necesito para algo. Pues yo qué sé, solo que me recuerdes este número de teléfono porque justo lo voy a marcar ahora, entonces entre que salgo de esta aplicación y entro en la aplicación de llamar, son esos segundos en los que necesito la memoria para trabajar con ella. Luego la puedo borrar. Entonces no doy para más. También se puede llamar memoria operativa, o sea, tiene para operar con ella. Justo, tiene estos 3 términos por si lo escucháis de otra manera, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Como ha dicho Carol, una vez que tú te lo vas repitiendo y al final ya se te queda, ¿no? Yo, por ejemplo, me sé el número de teléfono de mi pareja, ¿no? Pues hay gente que se sabe el de sus padres, tal, pues esto ya no es memoria a corto plazo, ya son 9 ítems, ya está dentro de mí, ¿no? Dentro del cerebro. Lo he guardado. Y ya lo puedo recuperar voluntariamente cuando necesito marcar el número. Esto se llama memoria a largo plazo. Vale, la memoria a largo plazo se divide en 2. La memoria implícita o no declarativa o la explícita y declarativa. Vale, vamos a la no declarativa o implícita. Es esta memoria que tú necesitas para, pues por ejemplo, para saber montar en bici, ¿no? Tú esa memoria tú no la puedes explicar por qué sabes montar en bici, sino que con la práctica tú vas aprendiendo. Y entonces sabes cómo se monta en bici. Entonces tú sí que lo tienes en la memoria, pero no lo puedes declarar. No puedes decir, bueno, pues lo primero que hay que hacer es poner las manos, luego el pie, luego tampoco no sé puedes qué, declarar cómo lo aprendiste. Pues no sé, practiqué, ¿sabes? Justo. No es como, pues me lo memoricé, me hice esquemas o tal. Es como, lo hice y punto. Sí, justo. Vale, luego está la memoria explícita o declarativa y esta se divide en 2. Tenemos memoria semántica, que es la información, las cosas de nuestro mundo que sabemos, pues eso, lo que normalmente estudias para un examen, o cosas que aprendes porque un día vas a un museo, o te ves un documental, cosas que aprendes de tu entorno y las aprendes de una forma explícita porque te has esforzado por aprenderlo y son información, son semántica. Y luego tenemos la memoria autobiográfica, que es la memoria de tu vida. ¿Quién eres? ¿Quién es tu familia? ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? Es memoria que tú puedes declarar, por eso es declarativa, pero que no ha requerido un esfuerzo aprenderla como, bueno, me voy a aprender quién es mi pareja.
No. ¿Vale? Entonces es algo que simplemente ocurre en tu vida y tú retienes porque es tu vida. Hay una peli, que juraría que se llama Transpotting, debería haberlo confirmado, pero no pasa nada. Hay una peli de un señor que tiene esta memoria dañada y que todas las mañanas se levanta y toda su casa está llena de post-its, él está entero tatuado de información de su vida. Quién es, con quién ha quedado, qué teléfonos son de contacto seguro y cuáles no, o sea, todo su mundo resumido en papeles, porque él todas las mañanas no sabe quién es. O sea, su memoria autobiográfica dura 24 horas. Sí. Cuando se acaba el día, ya no sabe quién es. Entonces todas las mañanas tiene que recordar quién es con esto. Es muy heavy. Y también está la peli de 50 primeras citas, que es de Adam Sandler y otra persona, y que también está muy bien porque es igual. O sea, la chica, que no sé cómo se llama, la actriz, tiene solo una memoria episódica o autobiográfica, que es lo mismo, de 24 horas. Una vez que se va a dormir y se levanta al día siguiente, no sabe quién es, entonces hay que ir recordándole todos los días. O sea, lo sabe hasta un accidente, porque tuvo un accidente de coche. Hasta ese día sabe todo lo que ha pasado, pero a partir de ese día no puede volver a crear nuevos recuerdos autobiográficos. Muy chungo. Sí. Duro. ¿Qué técnicas o herramientas tenemos para practicar nuestra memoria? Tenemos las dos cosas, justo. Hay unas que son más como de cómo recordar cosas, que son sobre todo para recomendar para estudiantes que tienen que aprender memorizar y tal. Justo. Y luego hay otra que sí que es para practicar tu memoria en general, para que fortalezcas un poco tu cerebro, lo ejercites para que no se vuelva una ameba. Justo, no para que no se atrofie y no pierdas la capacidad de memoria, ¿vale? Las que son así un poco más como tips para estudiantes y tal. Por un lado, utilizar canciones, rimas, estas cosas de conseguir que se convierta como en algo con sonido para que tu cabeza lo retenga mejor. Porque el soniquete te ayuda. Lo típico que todos no sabemos el alfabeto en inglés con la cancioncita. A, B, C, D, F. Vale. Pues eso ayuda un montón. Vamos, yo me lo sigo cantando a veces cuando no sé decir una letra. A mí de esto que se me ocurre es lo de Hannah Montana, que eso me parece increíble, que es cuando en un episodio se memorizan las partes del cuerpo o los huesos o algo así, sí, con una canción. A mí es que me pareció, yo vi ese, dije, bueno, pues a partir de ahora somos cantantes, vamos a intentar hacerlo. ¿Lo hice? No, pero debería haberlo hecho. A ver, es muy difícil inventarte una canción para todo. Claro. Pero es verdad que para alguna cosa de estas típicas te tienes que memorizar muchos puntos y es un rollo, pues hacerlo así como con rima o tal puede funcionar muy bien. Al final, todos no sabemos mejor una canción de La Oreja de Van Gogh que has escuchado, a lo mejor 10 veces. Sí, total. Que tus apuntes de selectividad y estuviste meses estudiando, ¿sabes? Total, es muy heavy. Luego hay otro tipo de ejercicio que puedes hacer, que es narrar las cosas como una historia. A mí esto me encanta porque mi pareja, cuando íbamos al colegio, me narraba historia, o sea, la asignatura de historia, pues como una historia, porque a mí no se me quedaba esa mierda en la cabeza. A mí me la sudaba quién era Franco y su puta madre, y a mí no se me quedaba. Mentira, tú estudiaste Hitler. Vale, yo estudié Hitler, es verdad, yo no estudié a Franco, ese Mindundi que es no nada en comparación. Vale, pues yo no sabía, no se me quedaba en la memoria, y entonces él me lo narraba pues como si fuese un cuento. Y entonces pues yo eso, luego iba al examen, en plan, era así una vez. Y pues mejor. Luego también ayuda mucho generar, o sea, asociar lo que estás aprendiendo a información que tú ya sabes de ti, de tu vida, o esquemas que ya tienes establecidos. Al final nuestro cerebro funciona por conexiones neuronales. Entonces, crear una conexión nueva es como mucho más complejo que asociar a una conexión que ya existe. Sí. Entonces, si tú ya tienes un esquema establecido en tu cerebro y eres capaz de introducir esta información ahí, eres más inteligente, porque cuantas más conexiones generes entre todas, mejor. O sea, cuanto más unido esté tu cerebro, mejor. Y además lo retienes mucho mejor, porque eso, al asociarlo a otra información, tiene como un componente y una fuerza mucho más grande esa información, entonces es más fácil volver a ella. Sí, luego otra es escribirlo. Por ejemplo, también se ha visto, ahora que esto me lo comentaste tú, que ahora en los colegios muchas veces se hace por ordenador, ¿no? Y se toma apuntes por ordenador. Pues eso no retiene tanta información como si tú coges un boli y lo escribes. Que puede ser escribirlo en una tablet, que eso da igual, pero es escribirlo. O sea, es el trazo. Sí. Es que tú hagas el movimiento y entonces como que retienes toda esa información manual. O sea, es como coordinar todo, ¿sabes? Como toda tu mano con la información que quieres que retenga en tu cabeza. Si tú das a las teclas, todas las teclas son las mismas. Sí, ¿sabes? Entonces no lo retienes tan bien. No. A mí esto me hacía siempre mucha gracia porque cuando yo era pequeña y alguna vez pues me he hecho chuletas, que luego no las utilizaba, bueno sí, alguna vez las he utilizado. Sí, pues... ¿Nunca he hecho una chuleta? Ay, hija. Qué pringada. Pues, en plan, yo lo escribía... Pero te he copiado un examen entero. Justo, me has copiado un examen entero, no sé qué es peor. Yo que trabajé otro. Justo, a mí eso de hacer chuletas. Claro, a mí lo que me decía mi padre siempre era, sí, tú haces chuletas porque da igual que las utilices o no,
como has tenido que escribirlo, te lo vas a saber mejor. Y es que era verdad, luego al final te lo juro que no he utilizado tantas chuletas como las que me he hecho, porque al final me lo sabía. Es verdad, es una buena técnica. Lo que pasa es que luego intentan no usarla, porque si te pillan... Ya, no utilicéis chuletas, pero haceroslas. Las tenéis ahí por si acaso. Total, además el esfuerzo de hacerlo como en chiquitito, que intentas Madre resumir mía. todo, estás haciendo todo el trabajo de síntesis, Justo, te lo por estás eso. estudiando en realidad. Pero estás estudiando, hagan más chuletas, luego no las utilicen, pero háganlas. Vale, y ahora sí, un par de recomendaciones que pueden ser útiles para que fortalezcas tu memoria y ejercites esta capacidad de nuestro cerebro, ¿no? Una muy básica, que parece como muy tonta y que ahora vamos a hablar de ello un poco más en profundidad, pero utilizamos, por ejemplo, el GPS para todo. Sí. A todas partes que tenemos que ir, GPS, Google Maps lo sabe todo, o Waze. Está muy bien, estamos súper actualizados y es súper cómodo, pero haces que tu cerebro nunca haga el esfuerzo de intentar recordar una ruta, cómo llegar a un sitio. El día que te quedes sin batería no sabes volver a tu Te casa. vas a la mierda. Entonces, intenta algún día una ruta que hagas a menudo o que hayas hecho a lo mejor un par de veces, decir, venga, hoy voy a ir sin GPS, porque voy a esforzarme por recordar y porque mi cerebro ejercite la capacidad de retener y de luego recuperar. Totalmente. Vale, así que- Y esto no solo con el GPS, esto Sí, pasa es un con ejemplo. todo, en Todo. plan de repente estoy pensando en, bueno, era este cantante que no sé qué, qué tal, y estoy así hablando con Carol y ya es directamente el, te lo miro, y dice, mira, sí, era este, y es como, joder, es que ni siquiera he hecho el esfuerzo de pensar si era o no, de recordar, de tal, de generar más conexiones, de no sé qué, nada, a la mierda, Google me lo dice. Efectivamente. Entonces sí. Y luego otro tip así un poco útil, es verdad que a veces no podemos sobrecargar nuestra cabeza de toda la información o cosas que tenemos que hacer en un día o tal, no sé qué. Entonces a veces sí que es bueno descargarla. Hay que encontrar el equilibrio, ¿vale? Ujú. Descarga tu cabeza de qué cosas quiero hacer en este mes, pero a lo mejor lo que quieres hacer en ese día sí que intenta recordarlo tú. En plan de, hoy voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y no tengo por qué tenerlo todo escrito. Pero sí, cuando me prepare el mes, me planifique el mes, la semana, descargar información soltándola en un papel, en una agenda del móvil, lo que quieras, para que no esté sobrecargado, porque si está sobrecargado al final sí que pierdes información. Sí, totalmente. Entonces, bueno, equilibrio. Es como el en todo. equilibrio. Literalmente, entre una cosa y la otra, pues intentamos hacer las dos. Total. Bueno, hablando de memoria, no queríamos dejar de tratar el tema del Alzheimer. Es una enfermedad súper dura, yo la viví con mi abuela. Y bueno, pues está muy relacionada con la memoria, pero con muchas más cosas. Y por eso quiero dedicarle un momentito a explicarlo. El Alzheimer es una enfermedad por la que unas proteínas empiezan a envolver las conexiones de nuestras neuronas, entonces las empiezan a matar. Entonces, cuando mueren nuestras neuronas, obviamente muere información de nuestro cerebro. Donde primero atacan estas proteínas, son proteínas Tau, se llaman proteínas Tau. Estas proteínas atacan primero al hipocampo. Ya hemos comentado 1000 veces que el hipocampo es clave en la memoria. Por eso los primeros síntomas de esta enfermedad son que ves que esa persona como que falla en cosas muy tontas, en cosas del día a día, en recuerdos de qué hizo ayer, o simplemente le acabas de decir, oye, no sé qué, y no, o sea, no lo ha retenido. Pues esos pequeños fallos son porque primero atacan esa parte de nuestro cerebro. Luego al final esas proteínas se comen el cerebro entero y por eso la persona acaba muriendo. Entonces, empezamos a ver esos síntomas y luego empezamos a notar que esa persona ha perdido toda memoria de la actualidad, pero tiene mucha memoria de su pasado, de su infancia, toda la memoria autobiográfica del pasado se mantiene durante mucho tiempo. Eso es por lo que hemos explicado también antes, como eso está en el córtex, estas proteínas atacan más tarde al córtex. Entonces esa persona siente como que está viviendo esa vida, porque es lo único que está teniendo en su cerebro en ese momento. Sí. Y nada, y otra cosa súper importante es que al final con cosas como con enfermedades como el Alzheimer se ve que la memoria está implicada en un montón de procesos, o sea, todas las funciones ejecutivas y todo está relacionado con la memoria. Entonces al final una persona que tiene Alzheimer no solo es que venga, pierda la memoria y no sé lo que hice ayer, sino que va perdiendo la capacidad de hacer muchísimas cosas y eso hace que al final pues esta enfermedad acabe matando a la persona. Pierden funciones básicas, control de esfínteres se nota muchísimo, o sea, son personas que al final pues justo su cerebro se está muriendo poco a poco, entonces empiezan a perder muchas Y capacidades. la atención, el lenguaje incluso. Total. Así que nada, desde aquí también un mensaje de muchísimo amor y apoyo a quien lo esté viviendo con un familiar o con alguien cercano. Y eso, y decir y lo que siento. al final esto es una enfermedad que va a seguir su curso y que es un poco lo que decías tú la última vez que grabamos, que a estas personas como intentar rebatirles el no, esto no es así, esto tal, lo único que hace es crear tensión y estresar a la persona. Esa persona no es capaz
de recordarlo, no es capaz de, a lo mejor no es capaz ni siquiera de recordarnos, ¿no? Entonces es súper duro y para eso pues mucho apoyo y ojalá también apoyo psicológico, pero intentar rebatir, intentar luchar contra esa persona, creo que eso os va a hacer daño a las dos. Justo, acabas perdiendo tu energía por ahí y sintiéndote todo el rato como luchando contra un muro, porque Sí. es un muro. Sí. Así que lo mejor, como recomendación también un poco personal y psicológica, apoya. Di, sí, claro, sí, te está diciendo una tontería, pero ¿qué más da? El caso es pasar tiempo con esa persona y que esos momentos sean los más felices de su día. Sí. Así que sí, todo bien, no te rebato, no luches contra lo que no se puede luchar y mucha paz. Sí. Vale, una discusión. Nos gusta muchísimo eso. Nos encanta, El otro día me escribió una personita diciéndome que le encantó que en inteligencias también hicimos así como debate real entre nosotras y que le gustó mucho, así que nuevo formato. Justo, nuevo formato, a partir de ahora hay dos secciones, sección discutir y sección yo alguna vez. Nuestras cosas favoritas. Justo, me encanta. Es Increíble. perfecto. Vale. ¿De qué va a ir nuestra discusión? A ver, el gran tema, o sea, como que la gran pregunta, o bueno, a nosotros nos pareció la pregunta muy importante es, a día de hoy con las tecnologías, con todo esto de el móvil, que puedes hacer todo con el móvil, tienes el GPS, puedes apuntarte todo, los teléfonos de todo el mundo, o sea, los cumpleaños, no tienes que acordarte de nada, se está desarrollando una nueva corriente en la que se habla de una amnesia digital, en plan, estamos empezando a utilizar menos la memoria por todas las tecnologías. Entonces, ¿qué opinamos de esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Si realmente lo vemos un peligro, si no, cositas. Cositas. A ver, mira, a mí lo que más se me ocurre es un poco lo que he dicho antes de que que yo te digo, buah, era este cantante, no sé qué, y tú directamente lo coges en el móvil y lo miras. Pues es que a mí esto me pasa muchas veces. Ya. O sea, me pasa demasiado, en plan de que estoy o bien con mi familia, cenando, comiendo tal, o bien con mis amigos, amigas. Y de repente es como que alguien tiene como una idea, que es una idea de la que se podría debatir, en plan, pues debatir entre amigos, unas cervecitas, unos vinitos, o algo sin alcohol, como esto, café, infusión. Cualquier cosa, y se podría debatir, y se podría crear, pues, yo qué sé, Sí, como un un clima ambiente de... bueno. sí. Y al final se resume Y no. todo en... ¿Quién era? Ah, era este, siguiente tema. Y te lo juro que a mí me ha dejado a veces como, bueno, pues para esto no hablo. Exacto. En plan, A ver, sí, eso es un poco lo que hablan también en estas críticas que se hacen. Hablan de que tratamos Google y el móvil como el experto. justo. Sí, en plan de Google lo sabe todo, entonces como está todo en Google, pues yo no tengo que saberlo, no tengo por qué informarme ni por qué retener esto, porque al final lo busco y está. Sí. Entonces esa confianza tan plena y tan... ¿cómo se dice esto? Como... Bueno, incondicional, en plan de ya está, o sea, está ahí, no tengo que hacer más, nos lleva a que nosotros nunca tenemos que saber nada. Ya. Entonces, y también nos lo hemos cuestionado muchas veces en el cole, cuando te Justo, dicen, es lo que estaba pues pensando. estudiate esto de historia, y dices, ¿para qué? Si busco el año y está aquí. Y es verdad. Total. Pero claro, vivir del experto, vivir del que lo sabe todo y yo no lo sé nada, Ya. te atrofia Sí, un poco, ¿no? un En plan poco. de... No, ¿Y tú totalmente. qué? A mí también me pasaba que, por ejemplo, en mis exámenes en el colegio de física o química tal, yo podía tener la tabla periódica. O sea, en mi vida me ha hecho estudiarme la tabla periódica. Pues a mí sí. Vale, pues mi hermana, que se cambió del colegio alemán a un colegio español, le hicieron aprenderse toda la puta tabla periódica. Vale, yo no me sé absolutamente nada de la tabla periódica y mi hermana sabe bastantes cosas. Entonces, cuando cae cualquier cosa, y mi hermana no es ni química, ni física, ni nada, o sea, ha estudiado magisterio, entonces no tiene que ver. Cuando hablamos de eso en algún momento, pues como que ella puede decir algo, yo literalmente me quedo callada mirando y diciendo, este elemento existe. En plan, ¿Qué es eso? o sea, yo... Ya. Pero claro, luego es verdad que en mi colegio había muchísimo más razonamiento lógico, en mi opinión, que en los colegios españoles. Porque para mí, lo que yo aprendí en la universidad, hablando con gente que iba a colegios españoles, era que sabían muchísimas cosas de memoria, sabían hacer un montón de cosas porque las habían aprendido de memoria, y yo sacaba más o menos lo mismo, pero con razonamiento. Con lógica. Y entonces a mí, por ejemplo, las matemáticas en un colegio español me costarían muchísimo más que en mi colegio, porque en mi colegio era todo, tú no te aprendías nada, tú tenías que, el razonamiento, o sea, tenías que Entender. tenías que entender por qué estabas haciendo eso, igual que en física o algo así. No era como, venga, te doy la fórmula y para adelante, que también un poco, ¿no? Pero siempre, o por lo menos tengo la sensación de que los profes sí que intentaban explicarnos por qué venía esto. Entonces yo, hay fórmulas físicas que me sé porque las entiendo, no Es porque me las mucho sepa de más memoria. útil. Sí, totalmente.
Ya, es que eso también es como la otra parte, ¿no? En plan, si tú eres capaz, o sea, lo que se considera también útil de esta amnesia digital es como, si dejamos todo lo que es memoria y datos al móvil, o sea, a las tecnologías, tenemos mucha más capacidad, más liberado nuestro cerebro para hacer eso, de un razonamiento más lógico, ser más analíticos, más creativos, porque libero parte de la carga de mi cerebro y puedo gastarla en otra cosa que a lo mejor es más útil. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso y creo que yo también lo veo bastante así y yo pienso que yo también soy más de razonamiento lógico, aunque he ido a un colegio español, la memoria nunca ha sido lo mío, nunca le he dado valor porque es que yo prefiero entender las cosas y también en mi casa me han enseñado así. Entonces, sí que creo que es muy útil como tener ese apoyo, pero no caer en algo que está cayendo mucha gente de, pues lo que tú dices, como tengo ese apoyo ya no hablo. No, tiene que ser de verdad compensado como, vale, como tengo ese apoyo y no tengo que memorizarme esto, que me sirva para tener como una capacidad crítica y un razonamiento y eso, y una creatividad y tal, mucho más allá. Sí, total. No para quedarme plano en ala, pues este dato ya está, y como no hago más, pues ya está. No, total. A mí de hecho es que para una persona que para mí tiene, para mí una memoria bestial y un razonamiento lógico bestial es mi padre. O sea, tú mi padre le sueltas en mitad de España, donde sea, y él te sabe llevar a no sé dónde, porque sobre todo con carteles y no sé qué. Tiene gente que no sabe leer los carteles de la carretera, no sé si te has dado cuenta. Ya. En plan, yo tengo que ir a, yo qué sé, de Madrid a Valencia, hija, pues miro el cartel a Valencia y no me tengo que poner Google Maps, que me gasta la batería del móvil. O sea, para mí es como lógico. Pues hay gente que da igual, que va con el móvil, porque es como, bueno, y si hay que desviarse, a ver, el cartel por Valencia, en plan, Ya, muy es difícil verdad. no es. Tío, pues la gente no sabe hacerlo. Y yo sé ir, por ejemplo, a la Universidad Autónoma porque sé que tengo que ir en dirección a Colmenar Viejo y de ahí, en algún momento, Pondrá sale la autónoma, Autónoma ¿no? y ya está. Pero la gente no, la gente tiene que poner el móvil porque si no, no sabe dónde ir. No sabe si la Autónoma está al sur, al oeste, al este o al norte de Madrid. O sea que sí que hemos generado esa dependencia absoluta. Yo creo de que sí. No entiendo dónde está nada, yo lo que ponga aquí y para adelante. Yo creo que sí, y yo creo que yo no la he generado tanto porque mi padre es mazo de sin esto, y de verdad que si mi padre te sabe llevar al pueblo más perdido de Albacete, con un mapa así físico y así mirando está. Y luego que tenga que ver con esto también, saberme los cumpleaños. Yo no me sé el cumpleaños de prácticamente nadie. Mi padre se sabe el cumpleaños de nuestra tía tercera, o sea, nuestra prima tercera. Y te Pero dice, ¿eso realmente qué utilidad tiene? no sé, para mí me parece increíble. Sí, obvio. Pero a lo mejor, pues eso, luego es una persona menos creativa. Bueno, creativo justo no, es bastante Es creativo. arquitecto. Pero yo qué sé, ¿sabes? O No sea, sé, yo creo que, no sé, es que yo creo que es la que le gusta, o sea, a él le gusta saber cosas y le gusta no sé qué. Sí, a mí eso me parece Sí, súper tiene como bien una y a motivación. quien le gusta y que lo fortalezca. Pero sí que creo que las tecnologías han venido, obviamente, para quedarse y darle, o sea, y quitarles esa utilidad que nos están ofreciendo lo vería absurdo. No, sí, total. Creo que son muy útiles y que tenemos que seguir confiando en ellas. ¿Qué pasa? Que corremos el riesgo, yo creo que estamos cayendo mucho en eso y tenemos que darnos cuenta de no podemos dejar de confiar en nuestra memoria, como nuestra memoria ya no existe, no tiene nada que ofrecernos, ya está, todo está en el móvil y yo no recuerdo nada. Porque yo soy la primera que hace eso, de verdad. Entonces creo que tenemos que, pues como siempre, encontrar ese equilibrio de tengo que fortalecer mi memoria, tengo que ejercitarla en ciertos momentos, ser capaz de hacer tal, pero no tengo que memorizarme todos los cumpleaños de todo el mundo, todos los teléfonos del mundo, todas las formas de llegar a todas partes, pues porque por suerte ahora no hace falta y por eso nos desarrollamos más en otros sentidos. Pero estoy de acuerdo en no olvidarnos de que tenemos una cosa que se llama memoria y que ya no hace falta y ya no, ¿sabes? O sea, un poquito de cuidado. Sí. Pero también es verdad que esto a lo largo de la historia ha pasado con todo. Cada vez que ha llegado una novedad a nuestro mundo, ya está, revolución, Dios, vamos a morir porque es que ha llegado esto y entonces ya no vamos a saber hacer nada. O sea, los niños no han dejado de aprender a escribir porque existan los ordenadores, ¿sabes? Pero tú no crees que está cerca en un momento. Tía, pues es que ponte algo más atrás, ¿vale? Algo que ya hayamos vivido y ya hayamos superado. El día que llegaron las vitrocerámicas, la gente dejó de hacer fuego en su casa. La gente ya no sabe hacer fuego. Pues no, seguramente si me pierdo en el campo no sé hacer fuego. Es verdad, Pero ya. en plan, sí. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos en el paleolítico para siempre? No, para nada. Si es que a lo mejor no hace falta escribir. Bueno, para memorizar. Sí, por eso digo, siempre hay que encontrar el equilibrio de no te desprendas de esta capacidad. Bueno, pero nos hemos desprendido de la capacidad de hacer fuego. Sí, nos hemos desprendido, entonces es raro que te quedes perdido en el bosque, pero si te quedas, suerte, chaval, porque de verdad yo no sabría hacerlo. O sea, esto de chocar dos piedras es mentira, ¿vale? Ya, O sea, no va a pasar. No es así. Entonces,
creo oye, que hay que tener, pues cada uno que encuentre dónde, un poquito de conocimientos de ciertas cosas. Que encuentre si se va a quedar algún día perdido en el bosque o no. Tú decides. Pero que no podemos tenerlo todo, ¿sabes? Ya, O sea, no, que es no, imposible. Entonces... No sé, yo es que luego veo Wall-E y me pongo triste. por eso. O sea, no se trata de ahora, por ejemplo, como existe... Yo qué sé. Tío, existen los robots, existen las inteligencias artificiales que pronto Tía, sí. no vas a saber ni limpiar tu casa, o sea, ni ordenar, vas a saber. Sí, pero es que a lo mejor desarrollamos, yo qué sé, pues, no sé, somos capaces de ir a vivir a Marte. Ya. Y a lo mejor eso a la larga es útil, porque este planeta va a morir en algún momento. No. Pero no jodamos otros planetas, extingámonos y ya está. Ya, sí, también. No, pero bueno. Pero es sí, no, que totalmente, o sea, yo estoy totalmente a favor de la evolución y me he puesto como muy en este lado para ponerte yo ahí un poco contra la espalda y la yo pared. estoy de acuerdo en que hay que luchar por no abandonar todo y entonces ya las tecnologías se encargan. Pero sí que es verdad que yo tengo cierta, o sea, cuando lo pienso mucho tengo cierto miedo a, hostias, ¿qué va a pasar en un montón de años? Que también te digo, pues yo no estaré allí, a lo mejor, entonces, pues bueno. Yo creo que Pero... la evolución es evolución, o sea, esto de la naturaleza es sabia, mi hermano lo odia, no es verdad, es que no es que la naturaleza sea sabia, es que evolucionamos, y evolucionamos a lo mejor, acabamos extinguiéndonos, pues tal vez. Pues tal vez. Tuvimos nuestro tiempo y se acabó. O simplemente, sí, es que ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos extingamos. Pues nos extinguimos. Pues bueno. ¿Qué más da? Pues ya está. En plan, que seamos felices. Yo prefiero, mientras me toque vivir aquí, pues no olvidarme de que tengo memoria y estas cositas me ayudan a recordarlo y a ser un poco consciente de que tengo que ejercitarla. Sí, total. Pero tampoco voy a decir, no, pues ya a partir de ahora me voy a memorizar los móviles de la gente y ya no vuelvo a llamar contacto, ¿sabes? Total. Lo siento, no voy a hacer eso. No, yo tampoco. O sea, mi vida es más fácil de esta forma y voy ya a seguir está. viviéndola. O sea. Es que al final eso es lo que, justo lo que has dicho, es fácil. Y a los seres humanos nos gusta la cosa fácil. Queremos ser felices. Justo. Y ser felices se hace... bueno, a ver, las complicaciones también hacen que seas feliz porque tienes Claro. muchísima más satisfacción cuando consigues algo que era difícil que cuando consigues algo que es fácil, ¿no? Que es como muy rápido. Pero, aún así, nos gustan más las cosas fáciles. A mí cuando se me pone así muy difícil digo que luego lo hago, ¿no? Pero porque esforzarte por algo que te merece mucho la pena, güey. Guay. Esforzarte por memorizar números que en tu vida has comprobado Sí. que no te hace falta. La tabla periódica me la pela muchísimo, me da igual. Justo. Ya. Difícil. Pues A ver, es difícil encontrar el equilibrio. A ver, ¿qué ¿Qué decís es adecuado? vosotras? Pero- Comenten. Comenten. Y ahora empezamos con ya lo último. Sección. Vale. Improvisamos. Improvisamos. Estamos de un Sí, improvisador, madre mía, no Madre nos mía. gusta trabajar. Literal. No, hombre, Vale. porque así es más natural. Yo tengo mi yo alguna vez, Yo que lo también. recuerdo. Dale. Vale. Yo alguna vez. Es que después de haber defendido toda esta mierda, yo alguna vez me he puesto una alarma para algo que tenía que hacer en 5 minutos en lugar de recordar. En 5 minutos hazlo. No, Alexa, porque es que encima Alexa, o sea, no es que hagas el esfuerzo. Ya, es que tú... Alexa, es pon increíble. una alarma en 5 minutos, porque en 5 minutos tengo que apagar el horno. Es como, acuérdate, señora. Pues no, todo al experto. Te quita esto porque... Lo está hemos hecho sonando todos. un mazo. Que... Pues ya ha sonado todo el vídeo, Ya. ya no hay vuelta atrás. ya, Yo lo quito. que... Ahí iba a decir algo. Que no, sí, yo lo he Obvio. hecho, obviamente lo he hecho. Lo que pasa es que es verdad ¿Ves? Pero que eso luego me ha luego me voy a pasado, esforzar. pero es que luego me ha pasado que no me he puesto la alarma y se me ha quemado el bizcocho. Claro, pero es que eso te pasa una vez, 2 veces, a la tercera no te pasa. Ya, pero es que después de casi prender la casa, prefiero que no me Tía, pase una mira el segunda. otro día, yo me puse una alarma para traerte los libros Ya, y y me no lo servía pasa. de nada. Pues mejor que yo intente que mi cabecita se encargue, ¿no? O mejor que yo se lo recuerde 2 veces porque tenía miedo de que no me hiciese caso. No, pero tío, pues ves, eso pasa Ya. porque confío tanto en el experto que suena la alarma y digo, ahora voy. Y como mi memoria no está ejercitada y no confío en ella, lo borro. Sí, Pues no confíes en el experto, hazlo tú siempre y entonces no pasa nada, ya. ¿no? Vale, yo tengo mi yo alguna vez. Di. Yo alguna vez he puesto todo, absolutamente todo, en un planificador. En plan de, literalmente me tengo que cambiar el sujetador, o sea, que no Literal. llevo. O sea, imagínate, ¿eh? Literal, O sí sea, lo he hecho. todo. Todo. Pero todo en plan, me levanto hasta ahora, voy al baño, o sea, Todo. Te lo juro, ¿eh? Hacerme las uñas. Exagerado. Todo. Pero y además redactado, en plan de preguntarle a María que no sé qué. Y es como, madre acuérdate. mía. Mal. No, sí, es que yo soy igual, o sea, de hecho, con mi psicóloga
trabajamos un poco eso, porque yo es que tenía bloques para todo y claro, yo me estresaba cada vez que miraba mi día, decía que tengo que hacer muchas cosas y lo que hicimos con ella es que yo solo pusiese como bloques en plan importante, en plan, en esta hora trabajo, entonces, vale, pues lo pongo, pues porque es todos los días tal y pues para saber que ese momento no puedo hacer planes o cualquier cosa, pero no poner todo, absolutamente todo, en plan, de quedado con esta persona a esta hora y de esta hora y tal, no sé, es estresante, o sea, más que quitar mi cabeza me estresaba también. Ya, a mí no soy tan, o sea, sí, pero realmente a mí todavía me libera. En plan, de, lo pongo y cuando lo hago es como lo he hecho. Sí, o sea, yo tengo otra cosa que es como una checklist, que eso lo hago, pero en mi planificador no hay tanto. No sé. Cada uno su punto. Yo, alguna vez, he visto, porque no me ha llegado a pasar, pero creo que si me pasara, pues a lo mejor reaccionaría igual, a mi padre, que mi padre es súper, mega, ultra organizado y además él cree que tiene una memoria de mierda, entonces todo lo apunta, todo está apuntado, registrado en una agenda, Entonces, mi padre un día perdió su agenda porque se le desconfiguró el ordenador, no sé qué, y borró todo. Mira, pero crisis, estaba realmente agobiado, mal, o sea, lo pasó muy mal. Yo le vi descolocadísimo, tío, eso es preocupante. Ya. Has soltado toda tu cabeza en una cosa que claro que puede fallar. Digital, que puede fallar, y una hoja la puedes perder. Total, o sea... No, a ver, es verdad que se hace backup de todo, estaba todo súper tal, pero bueno, pues petó todo y entonces todo petó. Pero, muy mal. O sea, la crisis que puede llegar a tener una persona porque no lo tiene aquí, es que tienes que depender de ti, de esta cosa, de nada más. Es heavy, sí, es heavy. Madre mía, la vida. No sé si se me ocurren más. A ver, espera. Vale, ya dijimos yo más. tengo otra. Yo alguna vez, para estudiar un examen, me he hecho como unas asociaciones o unas... como cosas muy, muy ridículas. Mira, os voy a contar. Para estos exámenes en la universidad, por ejemplo, había como un montón de cosas que eran como conceptos, en plan, 5 conceptos eran sobre este tema, no sé qué. Entonces, pues era A, B, E, no sé qué. Entonces yo con eso me formaba una palabra, entonces yo iba como, vale, en el tema de memoria es APEC. Entonces yo iba al examen y decía APEC. Es Es que es un ejercicio de recuerdo. Sí, total. Pues yo, estos exámenes me han servido muchísimo. Yo tenía todo el rato. En este tema es APEC, en este tema es Evora, en este tema es Nere. O sea, es que me hago cualquier cosa. Yo así estudiando. Yo hago dibujitos. ¿Eso lo he hecho? No, yo creo que eso no lo he hecho. Yo hago muchos dibujitos, soy muy de visual. Y además me invento unas mierdas, pero claro, luego las recuerdas, porque son cosas muy tontas. Claro que dices. Venga, esto. Esta tontería, pues sí. Sí. Pues nada, a ver, pues... Es nuestra segunda grabación, espero que haya quedado genial. Porque Oye, no voy a yo creo repetir. que ha quedado muy bien. Ha quedado a mí muy me ha bien. gustado. En fin, señoras, señores, nos vamos ya. Un besito. ¿Y dónde nos vemos la próxima vez? En un sofá. Pip. Bueno, no es la primera vez que grabamos este vídeo. No es la primera vez, se nota en la motivación. No, hombre, memoria. Y... Ya me lo sé de memoria. No, pues yo no me acuerdo mucho. Joder, hija, pues hay que ejercitar un poquito. ¿Te Ya. digo los ejercicios? Te cuento. Encima tengo como todo el rato carraspeo. Soy como una señora mayor. Luego también hay una... Estaba yo intentando aguantar, Estaba yo en plan... Que pare de hablar, joder. Espero que se vea en la cámara porque yo creo que está en plan... Estoy bien.